Bueno, compañeros, continuamos con los temas que hemos venido desarrollando. El dominio espacial de los estados, como ven, es un tema que se va ampliando, ¿verdad? Poco a poco. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo. Mucho gusto, Byron. Buenas noches, licenciado. Mucho Buenas gusto. noches, compañera. Prisma. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase. Pues les contaba que ahora ya le vamos a encontrar más sentido al contenido del artículo 142, ¿verdad? Cuando vimos las zonas marítimas. Todo rige en torno a la soberanía. Hay una línea de base, ¿verdad? Que nos sirve punto de referencia fijo para tener pues la idea o trazo de las zonas marítimas de todos los estados del mundo. Eso está acordado en un tratado internacional que comúnmente se llama CONVEMAR. Ahí está contenido y es el instrumento jurídico más utilizado actualmente para las cuestiones del mar, ¿verdad? Y vimos que se dividen pues en aguas interiores, zona de mar territorial, zona marítima contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, zona de alta mar y fondos marinos. Fondos marinos, todo ello le proporciona al Estado el ejercicio de su soberanía, ¿verdad? Pero en diferente proporción, como ustedes ven, ¿verdad? En las aguas interiores, su soberanía es ilimitada, es absoluta, aunque con muy específicas excepciones, ¿verdad? Que no afectan para nada la soberanía. La zona del mar territorial también, ¿verdad? Con las limitaciones, principalmente el paso inocente. Eso no lo puede evitar ningún estado del mundo. Como en estas cuestiones vienen de la Revolución Francesa. Libertad de los mares, ¿verdad? Para todo el mundo. Pero eso no quiere decir que los estados pues tengan cierta prerrogativa frente a los demás, ¿verdad? En los mares que estén adyacentes a ellos. Y para determinar jurídicamente, ¿verdad? Hasta dónde les puede pertenecer, es que hubo pues una serie de conferencias internacionales para determinar. Esto es consensuado, es analizado, hubo técnicos, ¿verdad? Que determinaron estas cuestiones, economistas y todo, pues una cuestión muy grande, ¿verdad? Entonces el paso inocente en la zona contigua, pues ya debe de permitir ciertas actividades de otros estados, ¿verdad? Y en la zona económica exclusiva, como su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Explotar con exclusividad en todo ese espacio, ¿verdad? Una actividad económica, tanto en la plataforma continental como en el hecho propiamente marino, ¿verdad? Vimos sus medidas, ¿verdad? Las aguas interiores de la línea de base hacia adentro, el zona más territorial hasta 12 millas náuticas, dependiendo de cómo el estado pues le convenga. La zona contigua hasta 24 millas. Entonces allá se ponen las franjas, ¿verdad? Y la zona económica exclusiva hasta 200 millas, igual que la plataforma continental, ¿verdad? Que es el lecho marino, ¿verdad? El suelo marino donde se asienta esta masa de agua. Puede ser hasta 200 millas, pero como vimos, sí. La topografía del terreno corta de una forma abrupta, ¿verdad? Y profunda, entonces terminará antes. Y si no corta,
Entonces no puede pasar de 200, ¿verdad? Millas marinas. Entonces posteriormente viene lo que es la zona de alta mar. Aquí siempre vamos a decir algo trascendental, ¿verdad? Que aunque no existe soberanía, sí existe ley. No hay soberanía, pero sí hay ley. Incluso está totalmente legislada, ¿verdad? En Convemar. Pero aparte hay otras cuestiones trascendentes, ¿verdad? La actividad económica, puede haber hasta actividad criminal, actividad científica, ¿verdad? Entonces hay bastantes manifestaciones en esta zona. Y los fondos marinos, ¿verdad? Que es también el lecho marino donde se siente esa gran masa de agua, ¿verdad? Entonces, esto ha sido bastante importante para los estados, para su estabilidad, ¿verdad? Y para las relaciones entre los estados. Ahí están los parámetros de conducta, ¿verdad? Los parámetros de conducta que deben observar todos los estados sin excepción alguna, ¿sí? Para desarrollarse en el ámbito internacional. Y eso incluye, ¿verdad?, la soberanía. Ahí se basa en la soberanía. Pero contiene actividades militares, actividades de seguridad de los estados, actividades económicas, ¿verdad? Que son muy importantes. También tenemos, y ya hablamos de esto ahora, del espacio aéreo. El espacio aéreo también es importante, ¿verdad? Vimos, bueno, y también en la zona de alta mar, las 5 libertades del mar, ¿verdad? Que hablamos de ella. ¿Verdad? Libertad de navegación, libertad de pesca, libertad de sobrevuelo, libertad de construir, ¿verdad?, algunas instalaciones como islas, ¿verdad?, artificiales, y libertad de investigación científica. 5 libertades, esas las tienen todos los países del mundo, todos los estados del mundo con capacidad técnica, económica, ¿verdad? Para hacerlo, lo pueden hacer sin restricción alguna, aunque como vimos, para muchas cuestiones la autoridad de la Convemar debe autorizar, ¿verdad?, las actividades en esas ciertas actividades en esa zona. Siguiendo pues con el dominio espacial de los estados, entramos a lo que es el espacio aéreo. Ya vimos que, aún siendo relativamente joven, ¿verdad?, porque empieza en los inicios del siglo XX, principalmente su auge después de la Primera Guerra Mundial. Su auge lo recibe en el año 1919. Como ven, había terminado la Primera Guerra Mundial y había demostrado la importancia de la aviación, del avión, ¿verdad? Y dio bases para pensar en el futuro de esta actividad. Y se discute también sobre la extensión del espacio aéreo. Vimos que hay también diferentes posiciones, ¿verdad?, sobre la altitud. Pero lo más importante acá es que se desarrollan 2 posiciones en el mundo. La primera, ¿verdad?, comandada principalmente por los países europeos, que abogan por la libertad absoluta del espacio aéreo, porque ellos contaban ya con tecnología, con dinero, con instalaciones, con infraestructura, ¿verdad?, para poder beneficiarse. Mientras que América, pues tal vez solo Estados Unidos y Canadá tenían la capacidad técnica para poder aventurarse en estas empresas, ¿verdad?
Entonces, América obviamente se opuso, no aceptó la propuesta de los países europeos, ¿verdad? Que tenían mucho más avanzado el aspecto de la aviación. Estas dos posiciones contrapuestas dio lugar a que se celebrara, ¿verdad?, otras nuevas reuniones a nivel internacional y se llegara a la suscripción de lo que es el Convenio de Chicago 1944. Otra fecha importante. Ya estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Con los avances tecnológicos que nos dejó, ¿verdad? Como les digo, la Segunda Guerra Mundial retrasó la globalización, pero profundizó y extendió el cambio. Fue más profundo y más extenso. Fue tan grande pues el impacto, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sucederá con la conflagración mundial que se está viviendo, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? Muchos están apostando por el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Se está profundizando esa situación. Pero Irak ya atacó directamente instalaciones de Estados Unidos. Los Estados Unidos, en contravención contra Rusia, va a entregarle 30 tanques especiales a Ucrania y convenció, digamos, entre comillas, a Alemania para que también le proporcionara tanques a Ucrania. La cuestión se pone mucho más tensa, ¿verdad? Porque Irán ya está entrando casi de lleno. Israel, que empezó a atacar a Irán para ayudar a los países occidentales comandados por Estados Unidos, ¿verdad?, en la guerra contra Ucrania, porque Irán le estaba proporcionando elementos militares, ¿verdad?, principalmente drones, muy efectivos en la guerra. Entonces Israel, para apoyar a Occidente, bombardeó, ¿verdad?, las fábricas y establecimientos donde se construían estos drones. Pero ahora ya se está atacando instalaciones pues de los Estados Unidos. Pero vean ustedes, hoy por hoy, el pueblo de Israel salió a las calles a protestar contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Está muy tensa la situación, parece que ellos no quieren guerra, ya están hartos de tanta guerra. Y como dicen muchos, no es guerra nuestra. No es guerra nuestra, porque Israel ha vivido en guerra, pues. Pero han sido guerras directas contra él, ¿verdad? Contra Israel, en donde has tenido que defender, ¿verdad? Ahí tenemos la guerra de los 6 días, la de Yom Kippur y la del Sinaí, todas ganadas por Israel contra los países árabes. Pero ya no quieren, ¿verdad? Dice, esa guerra no es nuestra. No nos involucre, porque ahí todo el pueblo es militar. Todo el pueblo es soldado, es del ejército, todo el pueblo pertenece al ejército de Israel. Entonces todos están involucrados ahí. Y le están dando vuelta. Francia también, ¿verdad? Aunque sea por una cuestión diferente, pero ya venía alimentándose, ¿verdad?, la oposición del pueblo a participar en la guerra. Porque dicen que China y Rusia son mucho mejores socios que Estados Unidos. Y el que Alemania haya emergido nuevamente con su economía y tecnología, no se le da tanto a Estados Unidos, sino a China y Rusia. Entonces ahí todavía hay mucho que hablar, ¿verdad? Hay mucho que hablar todavía. Pero vamos a esto, ¿verdad? Esas conflagraciones mundiales han traído mucho impulso, ¿verdad?, al perfeccionamiento de lo que se refiere al espacio aéreo y pues su regulación, ¿verdad?, sobre la base también de la soberanía. Entonces, como ven, en 1944, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, vuelve a verse la importancia de este elemento
y precisamente pues se celebra el primer tratado internacional. Ese tratado tiene las mismas cantidades de estados que los estados que las Naciones Unidas, ¿verdad? Podemos decir todos los estados del mundo. Y es un tratado de alcance universal, ¿verdad? Pero de objetivos específicos, ¿verdad? Solo aviación. Entonces, este convenio, dice, reafirmó la idea de la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, ¿verdad? Objetivo es de regular y reafirmar la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, estableciendo principios generales bajo los cuales se desarrollará la aviación civil. Ya que creen importante, ¿verdad? Crear esta nueva rama del derecho, ¿verdad? Sobre la aviación civil. Deja a cada estado el poder absoluto de establecer las bases que deberán observarse sobre su cielo, sobre su espacio aéreo, comercial de su espacio aéreo por parte de otros estados, cómo se va a usar, ¿verdad? Y ahí es cuando se manifiesta pues el respeto a la soberanía de los estados. Se crea pues un organismo internacional dedicado a la aviación civil, ¿verdad? Mundial, que es la OASI, ¿verdad? Organización de la Aviación Civil Internacional, ¿verdad? Dice, encargada de velar por la seguridad de la aviación civil comercial. Y hay una comisión de aeronavegación, ¿verdad? Y vemos ahí todas las obligaciones y anexos que tiene, ¿verdad? Y está pues la OASI y la explotación aérea. La explotación aérea también se divide en nacional e internacional. La aviación aérea nacional, ¿verdad? Esa pues queda bajo la soberanía de cada estado, ¿no? Con lo que se llama el cabotaje, ¿verdad? Solo dentro, dice, es el vuelo de un lugar a otro dentro de dentro de un mismo territorio nacional, ¿verdad? Todos los países tienen sus compañías de aviación, ¿verdad? Los países más grandes, obviamente, que compañías enormes, ¿verdad? Nosotros, pues, hoy son pequeñas, pero en Guatemala hay también, ¿verdad? Y la exploración nacional, pues, el cabotaje, ¿verdad? Cada estado, en el uso de soberanía, determinará, ¿verdad? Va también hasta definir rutas, etcétera. Y la exploración internacional, esa sí requiere, ¿verdad? Una atención más extensa, porque participan todos los estados ahí y tienen que tener principios generales, ¿verdad? Dice acá, ningún estado aceptó renunciar al ejercicio de soberanía sobre el espacio aéreo, ¿verdad? Para que este fuese libremente utilizado. Es que también es muy peligroso a ustedes, para el transporte de pasajeros, correo, carga. En otras palabras, ningún país aceptó una política de cielos abiertos. Aun cuando hoy en día parece suavizarse por el aspecto y aceptar una política de cielos abiertos, la misma está sujeta a la reciprocidad y trámites previos. Son dos cuestiones. Sin embargo, en cierto modo, sí hubo renuncia parcial para regularlo. Se estableció lo que se llama 5 libertades del aire. Ya vimos las libertades del mar, ¿verdad? Ahora las libertades del aire. O sea, deben haber parámetros mínimos de conducta, ¿verdad? Ya vimos las libertades, que son 5, ¿verdad? En la primera y segunda se les denomina libertades técnicas. Libertades técnicas. Y a la tercera, cuarta y quinta, libertades comerciales. Las técnicas, pues, la primera, pues, libertad de sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado, ¿verdad? El paso inocente, volvemos, ¿verdad? Ese mismo no se puede aterrizar en el estado sobrevolado con objeto de desembarcar o embarcar pasajeros, correo, carga, no se puede. Deben pasar de largo, ¿verdad? Pero eso no lo puede evitar ningún estado. Por eso cada estado traza sus propias rutas internas.
Aunque no las vemos, en el cielo hay rutas. ¿Verdad? Eso evita que dos aviones puedan chocar. Dependerá. Entonces, esa es la cuestión. La segunda, libertad del aire. Esa más que todo atiende a cuestiones de como emergencias, ¿verdad? O sea, por el hecho técnico de que es soberano un Estado, no se van a poner en riesgo las vidas, ¿verdad?, de las personas. Si hay una avería, si hay una emergencia, todo avión tiene derecho a pedir, ¿verdad?, pista en cualquier aeropuerto del mundo, ¿verdad? Porque las vidas es lo más valioso, pues, ¿verdad? Libertad de aterrizar en cualquier estado con fines puramente técnicos, ¿verdad? Reparaciones de emergencia, que por X razón, recargar tanques, ¿verdad?, con la gasolina, una avería en el avión. Una vez un avión sí se accidentó porque en donde están las cuestiones de las turbinas, estuvo estacionado no sé cuánto tiempo y unas aves hicieron su nido ahí. Y en el aire, pues eso tapó una turbina, el nido de los pájaros, ¿verdad? Ven, es una, ahí sí, ¿y dónde? ¿Verdad? Lo primero que hay que hacer es ver dónde se aterriza. Entonces, ese sí hay derecho a hacerlo, porque hay vidas, yo siento porque hay vidas humanas, ¿verdad?, de por medio. Las otras son libertades comerciales, ¿verdad? En las libertades comerciales hay un negocio, ¿verdad? Hay una ganancia. Es una actividad, ¿verdad?, que crea ganancias. Entonces hay aquí transporte de pasajeros, carga, correo, ¿verdad? Pero a cambio de hoy hay remuneración. Hay remuneración. Vean ustedes los grandes aviones de DHL que están ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Esos aviones solo cargan, pero cobran por eso, pues. Entonces dice, tercera libertad del aire, libertad de desembarcar pasajeros, carga, correo, provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. Ahí no hablamos de pabellón, ¿verdad? Hablamos de matrícula, ¿verdad? Entonces, carga, ¿verdad?, del estado, ¿verdad?, traída del estado cuya matrícula pertenece al avión. Esa es la tercera libertad. La cuarta libertad del aire es un derecho, bueno, libertad de embarcar pasajeros. Ya no se habla, bueno, pasajeros. Lo otro es desembarcar, esa es la diferencia. Y esto es embarcar. Que pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la aeronave, ¿verdad? Solo, ahí estamos. Ya tenemos 4 libertades. La quinta libertad del aire, libertad de derecho de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de matrícula de la aeronave, ¿verdad? Con destino a otro tercer estado, lo que pasa muchas veces acá, ¿verdad? En las conexiones. Entonces estamos en la quinta libertad. Pues este derecho es complicado, compañeros. Yo tuve una alumna en maestría que es asesora de la aeronáutica civil. Es complejo este es, ¿verdad? Apenas, ¿verdad?, tiene una idea de que existe este derecho. Pero el derecho ya así aplicado y todo es bastante complicado. Y hay muchos, no solo hay muchos asesores jurídicos ahí que son expertos en esto, ¿verdad? Pero sí es un derecho muy especializado, ¿verdad? El convenio de Chicago estableció que estas libertades económicas, comerciales, no estaban incluidas dentro del intercambio mutuo multilateral que se hicieron las partes contratantes. Dejó a los estados en libertad de negociarlas en la forma que mejor conveniera a sus intereses. ¿De qué amplitud, verdad? ¿Cómo se explota el espacio aéreo en relación con las libertades comerciales?
los estados hasta el día de hoy no han establecido una forma particular y homogénea en el ejercicio de su soberanía sobre el espacio aéreo, ¿verdad? Para el uso de estas libertades. En la actualidad existen dos formas: tratados bilaterales, ¿verdad?, aéreos, y permisos específicos de operación. ¿Bien? Dos cuestiones diferentes, ¿verdad? Tratados y permisos. Tratados bilaterales aéreos, dice, estos tratados son negociados por los gobiernos, como ustedes ven, bilateral, quiere decir dos, ¿verdad? 2 a 2. En ellos se establece entre las disposiciones más importantes asuntos relacionados con intercambio de rutas, como ven, ¿verdad? Tienen que estar coordinadas las rutas. Frecuencias, acuérdense que ahí tienen que comunicarse, ¿verdad? Y deben estar en la misma frecuencia. Servicios aduanales, miren cómo vamos ampliando. Capacidad, almacenamiento. ¿Mm? Almacenamiento de repuestos, de servicios, de mercancías. Miren todo lo que puede haber, ¿verdad? Servicios de tierra. ¿Cuántos servicios no puede haber en tierra? Incluso algunos aeropuertos tienen hospitales casi como el tamaño de nuestros hospitales de aquí a la capital, que trabajan 24 horas. Hospitales dentro de los aeropuertos. ¿Mm? Impuestos, ¿verdad? Exoneraciones, etcétera, hasta también poder recibir criminales internacionales, ¿verdad? Bueno, que esos van en otro tipo de vuelo, pero todo esto está regulado, ¿verdad? Todo esto. En la actualidad, bueno, dentro de estas referentes, el uso de la quinta libertad del aire y sus modificaciones y ampliaciones. Las cuestiones más candentes y de difícil negociación son aquellas referentes a rutas, frecuencias, ¿verdad?, capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad que tiene los aeropuertos, ni siquiera el de Salvador. Ustedes van a El Salvador, es totalmente diferente. Van a Panamá, miren la cantidad de conexiones que tiene el aeropuerto de Panamá. Cantidad de conexiones. Es que no tenemos, aquí somos muy pobres en eso. Entonces, la calificación, fíjense ustedes, la calificación de los aeropuertos no solo tiene que ver la infraestructura, tiene que ver también la capacidad de comunicación y la capacidad de interconexiones. Guatemala tiene poquísimas interconexiones. Incluso si ustedes quieren bajar al Caribe, tienen que ir o a El Salvador o a Panamá. De ahí se hace la conexión al Caribe. Guatemala no tiene. Tenemos que ir, ¿verdad?, a otro país. Entonces, eso le baja categoría a un aeropuerto, ¿verdad? Entonces, los tratados bilaterales aéreos, ven, primero el tratado bilateral aéreo negociado, lo fue entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, y ahí empieza pues el historial, ¿verdad? Entonces, pero también hay permisos específicos. Cuando entre los estados no existe tratado bilateral aéreo, entonces las líneas aéreas solicitan permisos. Ya no son los estados. ¿Quiénes son? Las líneas aéreas. Cuando entre dos estados no existe tratado bilateral aéreo, entonces las líneas aéreas solicitan permiso de operación. Fíjense, con permisos, ¿verdad? Entonces, permiso de operar una ruta. En este caso, el estado que primero acuerda el permiso exige del otro estado que se le otorgue la reciprocidad, porque cada uno tiene sus propias líneas aéreas, ¿verdad? En algunos casos, la reciprocidad no pasa de ser académica, ya que los beneficios que se buscan son de otra índole, como por ejemplo regalías, cooperación técnica, o sea, no tiene que ser idéntica, ¿me entienden? Tiene que ser, pongámoslo entre comillas, equivalente, ¿verdad? Una reciprocidad equivalente, ¿verdad?
porque no, muchas veces no puede ser exactamente igual, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué puede obtener? Asistencia técnica. Estados Unidos presta mucha asistencia técnica a cambio de, ¿verdad? Por la capacidad que tienen ellos, ¿verdad? Entonces, el otro país sale ganando si es adiestrado su personal, ¿verdad? Entonces dicen, ya que puede que regalías, cooperación técnica, entrenamiento para personal de las líneas aéreas nacionales, uso de equipo, bloqueo de espacio, etcétera, ¿verdad? Hasta diseños, fíjense. Diseños de hangares, pistas, aeropuertos, bodegas, todo tiene, dentro de lo aéreo tiene su especialidad, ¿verdad? Y hay que saber. Guatemala ha regulado la materia aérea en el decreto 93-2000, Ley de Aviación Civil, y el acuerdo 384-2000, reglamento de la ley. Esta ley tiene una cuestión muy importante, muy interesante ahí. La capacidad legislativa de la autoridad. Pero es otro tema. Ese es tema de derecho internacional privado. Aviación militar. En lo que se refiere a la aviación militar, ningún Estado renunció a su soberanía ni a su ejercicio en el espacio aéreo. Absolutamente todas las unidades militares necesitan permiso especial para sobrevolar. Es que es muy complicado, ¿verdad? Ustedes, ya lo militar es diferente. De las libertades del aire al ejercicio de la soberanía, dice. De lo anterior, constatamos que el ejercicio de las libertades del aire, tanto técnicas como comerciales, ¿verdad?, están sujetas a las siguientes restricciones. Digamos que son las 5 libertades. Las técnicas, ¿verdad? Sobrevuelo, pongámosle como paso inocente, ¿verdad? Por decirle algo. Y emergencias, principalmente, ¿verdad? De toda índole. Mientras que las comerciales, como ven, son diferentes. ¿Qué restricciones? Son aplicables únicamente a la aviación civil, no a la militar. Dice, deben circular únicamente entre los corredores aéreos debidamente fijados, rutas aéreas, ¿verdad? Cuando por razones técnicas, debidas a mal funcionamiento del equipo de aeronavegación, se desvíen de los corredores aéreos permitidos, deberán identificarse inmediatamente. Inmediatamente. Porque si no, ¿qué sucede? ¿Verdad? Hay problemas. Entonces aquí el doctor nos pone ejemplos de identificación de aeronaves sancionadas, que pone bastante. ¿Ves que el doctorado de él precisamente era de esto, de derecho aéreo? La aviación militar y la soberanía restringida. En la actualidad, desde la guerra de Irak al amparo de las organizaciones de Naciones Unidas, se introdujo una nueva restricción de carácter internacional sobre ciertos espacios aéreos, sobre ciertos, eso hay que subrayarlo, ¿verdad? Dicha restricción consiste en declarar zona de exclusión. Esa lo vimos, ¿verdad? Que es una zona de exclusión. Pero, como la humanidad no se detiene, ¿verdad ustedes? El desarrollo científico y tecnológico continúa. Ya hay naves que sobrepasan la altitud, ¿verdad? No vamos a ponernos a discutir sobre esto, ¿verdad? Pero hay determinadas altitudes, ¿verdad?, en donde llega la soberanía. ¿Y qué va más allá de esto? Igual que el del derecho del mar, ¿verdad? Hay un límite. De ahí sigue lo que es de todos. También acá, a ese espacio donde termina la soberanía de los estados, ¿verdad? Posterior se le llama espacio extraatmosférico, espacio espacial. Otros le llaman ultraterrestre. Otros le llaman cósmico.
del cosmos, ¿verdad? De ahí vienen los cosmonautas soviéticos, ¿verdad? Astronautas, ¿verdad? Los de aquí de este lado, cosmonautas. Como ven, pues el también el espacio ultraterrestre también es motivo, pues, ¿verdad? De atención, ¿verdad? Un motivo de atención y legislación, ¿verdad? Y este está en franca evolución. Porque las tecnologías están desarrollándose a pasos agigantados, ¿verdad? Y el espacio pues se nos ha hecho más pequeño. Incluso China parece que ya inventó un motor que va a reducir a más de casi una décima parte el tiempo que nos movemos de un lugar a otro en el espacio. Imagínense. Pues entonces el espacio ultraterrestre, ¿verdad? O espacio espacial, o espacio estratosférico, o espacio cósmico. Podríamos catalogarlo como sinónimos, ¿verdad? Dice acá, en el derecho internacional, todo lo relativo al espacio extraatmosférico se encuentra en formación. De otra parte, a nadie escapa la importancia del mismo en la vida moderna. A esta rama del derecho se le ha dado varios nombres, ¿verdad? Que ya los dijimos. El espacio, pues, ese espacio del tema es importante porque puede ser utilizado en beneficio de las personas, ¿verdad? Comunicaciones, hasta espionaje, investigación, recursos naturales, meteorológica, ayuda meteorológica, como ven, hay mucho uso, ¿verdad? Para esta porción. Del punto de vista jurídico, el derecho relativo al espacio estratosférico presenta varios problemas, ¿verdad? ¿Cuál es la frontera entre el espacio estratosférico y el espacio aéreo? ¿Verdad? Que ya más o menos lo vimos, ¿verdad? El estatus jurídico del espacio, soberanías. ¿Qué se puede hablar de ello? Transmisión, ¿verdad? Transmisiones, la contaminación. Ahora está muy contaminado el espacio. Ya que en la luna hay desechos ahí, ¿verdad? Hay de todo ya en la luna, ya está contaminada. Y eso es muy peligroso, fíjense ustedes, porque puede que, ¿verdad? En nuestro planeta existan bacterias, virus u hongos, que aquí pues no producen mayor cosa, que hemos convivido con ellos, aunque ya han visto que hay unas que sí son letales, ¿verdad? Pero vamos del principio de que muchas de hasta conviven con nosotros, ¿verdad? Pero puede que una de estas sea mortal en otro cuerpo celeste e incontrolable. Entonces, ese es el riesgo. Contrario sensu, que las personas o aparatos incluso que van al espacio traigan consigo un regalito de esos, ¿verdad? Esos son riesgos que se corren.
pero nadie los ha meditado sobre ellos, ¿verdad? Y también, como digo, está la contaminación del espacio. Dice que hay mucha chatarra ya en el espacio. Exploración y explotación del espacio, ¿verdad? Te estamos hablando extraatmosférico, ¿verdad? No, ya el nacional ya lo dejamos de ver, ¿verdad? Ahora estamos hablando del espacio posterior, ¿verdad? Al espacio aéreo, ¿verdad? La responsabilidad por daños. ¿Qué sucede? ¿Quién responde? La ocupación de planetas y su explotación. Algún día, hoy por hoy se está hablando muy seriamente de los dos proyectos, ¿verdad? Colonizar la Luna, colonizar Marte. Y Europa, una luna de uno de los planetas, ¿verdad? Creo que de Saturno, Neptuno. Europa dice que presenta características incluso, dicen, más favorables que el propio Marte. Entonces, pero ya son cuestiones que ya se hablan a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos con ello. La nacionalidad y registro de los objetos enviados al espacio, ¿verdad? Y mucho más. Mire, todo lo que hay, todo, ¿verdad? ¿Dónde comienza el espacio transatmosférico? ¿Verdad? Dice que hay dos corrientes. Corriente pragmática afirma que el espacio espacial, extraatmosférico, ultraterrestre, o como le decía, cósmico, ¿verdad? Principio ayuda generalmente y con los medios más modernos a disposición de la ciencia aeronáutica actual, pueden volar las aeronaves, ¿verdad? Esta teoría empalma con lo explicado al referirse de la extensión del espacio extraterrestre aéreo. En la actualidad estaríamos hablando aproximadamente, incluso no hay, ¿verdad? Una última palabra, de 90,000 pies, o sea, 30 kilómetros. En esa misma línea están quienes fijan un punto concreto a 90 a 100 kilómetros. Poner una medida y se acabó. Pero hay otra, esta es la corriente pragmática. Pero tenemos también la corriente científico-técnica. Afirma, dice, que el espacio espacial extraatmosférico desde el principio ahí donde ya no existe oxígeno. También van a poder ser una medida. Existen altas temperaturas, ausencia de gravedad o ausencia de agua, donde comienza la inmensidad, dice, ¿ah? La radiación atómica, partículas subatómicas, etcétera. Cualquier punto de referencia científico que pueda servirnos de una referencia cierta, ¿verdad? Y constante. También sería válido. Entonces, esas son las discusiones, pero ya vemos que hay un aproximado, ¿verdad? El primer satélite fue colocado en órbita alrededor del 1957, ¿ven ustedes? En ese año el cohete, bueno, lanzaron, ¿verdad? Y ya empezó la carrera espacial. Van a afirmar que la soberanía del espacio subyacente no se extiende al espacio extraatmosférico. No, el espacio extraatmosférico es individual, es único, ¿verdad? Sin embargo, el 3 de diciembre del 76, Colombia, Kenia, Uganda, Zaire, el Congo, Ecuador e Indonesia firmaron lo que se llamó Declaración de Bogotá. En la cual reclamaban plena soberanía sobre parte de la órbita geoestacionaria, lo que les decía, ¿verdad? Donde están los satélites, que se encontraban sobre su territorio. Esta órbita geoestacionaria es una órbita circular sobre el ecuador, ¿verdad? Terrestre a una altura aproximada de 36,000 kilómetros, acá lejísimos, ¿verdad? Ahí los satélites permanecen estacionarios sobre la Tierra. Esa es la ilusión, ¿verdad? Esa es la ilusión que nos da, que están estacionados, pero no, van a la velocidad de la Tierra, a la misma velocidad, por eso los miramos a la estacionaria, pues van, se están trasladando. Allí los satélites permanecen estacionarios sobre la Tierra, es decir,
giran, ¿verdad?, junto con la Tierra, lo cual es absolutamente indispensable para fines de comunicación, ¿verdad? Porque ahí están, para nosotros están perennes ahí, como quietos, ¿verdad? Y ahí pues sirve para la tarea de las comunicaciones espaciales, meteorológicas, comunicaciones terrestres, ¿verdad? El espacio proveído por la órbita geoestacionaria para la colección de satélites no es ilimitado, es que eso es lo importante. Acuérdense, estamos hablando de una circunferencia. Volvemos a las figuras geométricas, ¿verdad? El espacio no es ilimitado. Cada satélite debe colocarse a una distancia entre sí, entre 2 grados, ¿verdad? Para evitar interferencias y accidentes. No pueden menos, ¿verdad? De modo que el máximo será 180 satélites. ¿No? Si dividimos 360 grados, ¿verdad? Y se concibe como un recurso natural limitado, ¿bien? Agotable, ¿verdad? Tiene límites. Fácil es entender por qué la Declaración de Bogotá es, ¿verdad?, contraria al derecho internacional. No se puede, ¿verdad? No se podría. Bueno, el mismo tratado impone numerosas restricciones sobre la libertad y actividades en el espacio atmosférico. A, el respeto a los intereses de otros estados, ¿verdad?, que llevan a cabo actividades extraatmosféricas. Hay que respetar, pues, todas las actividades que se hagan allá. Prohibición contra discriminación. Ven ustedes hasta cómo se saludan pongámosle astronautas a todos, ¿verdad?, que se encuentran en el espacio. Ahí hay hasta protocolo, ¿verdad? Responsabilidad internacional. Aunque estén afuera de toda soberanía, hay responsabilidad. Prohibición de usos militares, solo pacíficos. La soberanía de los estados se manifiesta cuando se llevan a cabo actividades espaciales que tienen consecuencia sobre el territorio terrestre o aéreo, por ejemplo, transmisiones de radio, transmisiones de televisión, ¿verdad?, transmisiones satelitales, exploración sensorial, teleobservación de los recursos terrestres desde afuera, ¿verdad?, desde el espacio, para los cuales se necesita autorización por parte de los estados afectados. Fíjense, tienen que haber. En la actualidad, pues existen instrumentos jurídicos, ¿verdad? Hay muchas resoluciones y hay principios, ¿verdad? Fíjense, el alta mar tiene principios. El espacio aéreo también, ¿verdad?, que son sus y libertades. Aquí tenemos, ¿no?, principios. Que esta está en una resolución internacional, ¿verdad? La exploración del uso del espacio debe darse a cabo para beneficio y en interés de la humanidad. El espacio y los cuerpos celestes son libres para fines de explotación y uso por parte de todos los estados, sobre base de igualdad y de conformidad con los principios de derecho internacional. Pero ¿cuándo va a ir Guatemala, pues? ¿Cuál creen ustedes que vamos a llegar antes, a un mundial o a la luna? ¿Cuándo? Entonces, ahí está, bueno, como decían antes, los otros van libertad absoluta del espacio, ahí también van, no van a tener mucho problema. ¿Quiénes han ido hasta la fecha? Pocos países, ¿verdad? Y así va a ser. Las actividades de los estados en relación con la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, ¿verdad? Ni el espacio, ni ningún cuerpo celeste, ni el espacio, ni un cuerpo celeste son sujetos de apropiación por parte de ningún estado. No se puede reclamar soberanía, ¿verdad? Los estados están sujetos a responsabilidad internacional y en la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes debe existir y fomentarse la cooperación internacional. Ven ustedes, está
bastante legislado, ¿verdad? Esta situación. La cooperación internacional. También dice, los astronautas se consideran como enviados de la humanidad. El estado de registro de los objetos espaciales retendrá sobre los mismos jurisdicción y control. Allá se mira quién, ¿verdad? Donde estén registrados. Deberá formarse la creación de un registro internacional para los objetos enviados al espacio. Otro registro, miren ustedes, ¿no? Bueno, entonces, y para la legislación, pues, para más legislación tenemos aquí lo que se denomina el Tratado del Espacio, Tratado de Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre, ¿no? Texto de los tratados y principios que deben regir las actividades de los estados. Así llaman. Tratados y principios que deben regir la actividad de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Publicación de las Naciones Unidas. ¿Quién publica esto? La Secretaría General. Y aquí está, pues, lo importante, miren ustedes, el prefacio dice, una de las principales responsabilidades de las Naciones Unidas es, en la esfera jurídica, es impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Un importante sector para el ejercicio de mandato es el nuevo medio ambiente del espacio ultraterrestre. Es el nuevo, ponen ellos. Y Naciones Unidas han hecho varias importantes contribuciones al derecho del espacio ultraterrestre, etcétera. Naciones Unidas en realidad se han convertido en el centro de coordinación para la colaboración internacional en el espacio ultraterrestre y para la formulación de las reglas de derecho internacional necesarias. El espacio ultraterrestre un medio extraordinario en muchos aspectos, dice. Es por añadidura único en su género desde el punto de vista jurídico. Solo recientemente las actividades humanas y la interacción internacional en el espacio ultraterrestre se han convertido en realidad. Hasta hace poco, ¿verdad? Muy poco. Y ya se ha comenzado a formular reglas de conducta internacionales para facilitar las relaciones internacionales. Miren qué importante lo que dice uno que uno no se imagina. Como corresponde a un medio cuya naturaleza es tan fuera de lo común, la extensión del derecho internacional al espacio ultraterrestre se ha hecho en forma gradual y evolutiva, a partir del estudio de cuestiones relativas a los aspectos jurídicos, para seguir luego con la formulación de los principios de naturaleza jurídica y, por último, incorporar dichos principios en tratados internacionales. El primer paso importante de dicho sentido fue la aprobación de la Asamblea General en 1963 de la creación de los principios jurídicos que deben regir la actividad de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. De ahí vinieron desarrollándose diferentes cuerpos jurídicos, ¿verdad? Y empieza ¿verdad? Que todos los principios que se han llevado, pues son bastantes, ¿verdad? Y mencionan unos tratados importantes. Entonces, tiene pues su preámbulo, dice, los estados parte de en este tratado, inspirándose en las grandes perspectivas que ofrece a la humanidad como consecuencia de la entrada del hombre en el espacio ultraterrestre, reconociendo el interés general de toda la humanidad, y empieza, miren, toda la humanidad, en el proceso de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, estimando que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre se debe efectuar en bien de todos los pueblos, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico. Fíjense. Deseando contribuir a una amplia cooperación internacional referente a los aspectos científicos y jurídicos, dos temas importantísimos, ¿verdad? De exploración y utilización del espacio terrestre con fines pacíficos, estimando que tal cooperación contribuirá al desarrollo de la comprensión mutua y afianzamiento de relaciones amistosas entre estados y pueblos, recordando tal resolución
reconociendo en tal resolución, tomando nota de otra resolución, convenidos de que un tratado sobre los principios que regir la actividad de los estados en exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes. Promoverá los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Exploración y utilización del espacio, artículo 1, ¿verdad? La exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, deberá hacerse en provecho e interés de todos los países. El espacio extraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración y utilización a todos los estados, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes, que cualquier lugar puede ir a ver. El espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos a la investigación científica, ¿verdad? Entonces los estados van a fomentar. El artículo 2 ese es tema de una polémica actual. El espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. Esto ha dado lugar a problemas, jóvenes. Gente que siempre anda lista, ¿verdad? Ha reclamado, como dice ahí, el espacio terrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional, pero no dicen individual, ¿verdad? No prohíben lo individual. Y aquí hay un señor, ¿verdad?, que se llama Dennis Hopp, que se ha hecho como propietario de la luna y ha vendido espacios en la luna y se los han comprado. Tom Hanks, Tom Cruise, no creo que otra actriz ya compraron. Dice que hay como 15 expresidentes de otros países que han comprado. Porque como no dice que no se puede adueñar, sino simplemente no reclamar soberanía. Y otra señora también que reclamó el sol. Doña María Ángeles Durán, de España. Dice que va a cobrarnos a todos los habitantes de la Tierra el uso del sol. Miren que las cuestiones tan absurdas que se caen por aceptar esas cosas, pero aquí dice claramente, ni de ninguna otra manera, ¿verdad? Y como el sentido integral, pues, ¿verdad?, de este tratado es que sirva para la humanidad. Pero ahí están esos tipos y ya están vendiendo, le están comprando. Ahora la del sol, no sé. No sé, ¿verdad? Entonces ven cómo se va desarrollando ese tratado. Los estados parte en el tratado deberán realizar actividades de exploración y utilización del espacio extraterrestre. O sea, todos ustedes, pero el problema es que da lugar a confusión, ¿verdad? Y como digo, hay gente tonta que también les compra, ¿verdad? No le van a hacerle caso a esos locos. Incluso los más preocupados ahorita son los europeos, ¿ves? Y que van a comprar a este señor de la luna. Ahora que le cobre a las misiones que llegan ahí, ¿verdad? A ver si le cobra a Elon Musk, a la NASA y a la ESA, a la agencia china. Tal vez no les ha cobrado, pues eso ¿verdad? Pues son problemas. Que dice, deberán realizarse actividades de conformidad con el derecho internacional, ¿verdad? Sí, o sea, aquí hay gente loca, ¿verdad? Y eso debería pararse. Esas cuestiones así que no tienen sentido común, ¿verdad? Porque bien nosotros por muchas cuestiones sin sentido común que hemos adoptado en la humanidad, estamos llegando a cuestiones absurdas. Un señor, no me acuerdo, creo que en España, va a demandar a un médico porque él, no sé, pues se cambió de género, pero no sé si es transvesti o es trans, no sé qué.
o transurbano, no sé qué. Un trans. Ahí, entonces, estaba enferma ella, ¿va? Enferma ella, según su propia concepción de los criterios de sí misma. Y el doctor le diagnosticó que estaba problemas de próstata. Yo lo que demandar, dice, porque le causó daño psicológico. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Es un problema, un gran problema. Y por cuestiones como estas personas, ¿verdad? Absurdas, que toman cosas absurdas y al llegar al final no tienen una aplicación práctica. Porque los géneros dicen que hay ya 67 géneros reconocidos, algo así. Entonces que en los restaurantes hagan 67 servicios sanitarios, porque si no hay discriminación. Y no se puede porque es inviable, pues es ilógico, ¿verdad? Y hay estas cuestiones aquí también con la luna y las estrellas, y cómo voy a venderlo, ¿verdad? Si esto se hizo para la humanidad, pues ahí ya se dijo, pues el sentir, ¿verdad? El sentir, como ustedes ven de la lectura de este tratado, que el sentir es pues que se comparta con todos los pueblos, ¿verdad? Ya no había necesidad de decir que no se podía reclamar propiedad, ¿verdad? Entonces los estados partes en el tratado deberán realizar sus actividades de exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, de conformidad con el derecho internacional, ¿verdad? Incluida Naciones de Carta de Naciones Unidas, en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, del fomento de la cooperación, ¿verdad? Y comprensión internacionales. Entonces, los estados partes se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares, ni de otro tipo de armas de destrucción en masa. Imagínense. Eso es importante, ¿saben por qué? Porque los Estados Unidos y no sé si los demás países desarrollados están implementando un plan como, por ejemplo, de defensa planetaria. Acuérdense que hoy también enfrentamos peligros existenciales. Y los peligros existenciales se dividen en dos, ¿verdad? Los artificiales y los naturales, ¿verdad? Dentro de los naturales están que en el espacio andan miles, ¿verdad? De cuerpos de meteoros y cometas que son enormes, ¿no? Y hay unos cuerpos de estos, ¿verdad? Que peligran estrellarse con la Tierra. Hay dentro de la norma de probabilidades, ¿verdad? Existe la probabilidad que algunos, de entre los miles que hay, ¿verdad? Se puede estrellar con la Tierra con consecuencias desastrosas. Entonces de ahí idearon un plan para que si se puede, ¿verdad? Entonces dentro de las posibilidades, destruir esos cuerpos celestes antes de que se estrellen con la Tierra. Ahí sí se permitiría el uso de energía atómica en el espacio, pero como ven ustedes, hay un interés, ¿verdad? Pero que no se puede emplazar, ¿verdad? Alrededor de la órbita terrestre, armas nucleares, ningún tipo de arma de destrucción en masa, ¿verdad? La Luna y demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos. Queda prohibido establecer en estos cuerpos celestes bases, instalaciones, fortificaciones militares, efectuar ensayos, ¿verdad? Militares, etcétera. Ven cómo restringen, pues, ¿verdad? Esa situación. Dice que se consideran los astronautas como enviados de la humanidad. Y se les prestará toda ayuda, ¿verdad? Toda ayuda que sea posible. Y también la responsabilidad internacional existe, ¿verdad? En el artículo 6.
Los estados parte en el tratado serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Pues hay responsabilidad internacional en el espacio ultraterrestre. Artículo 6 de este tratado. Y así continúa, ¿verdad? Este es como yo les digo, el tratado, ¿verdad?, de las Naciones Unidas de el espacio, sobre el espacio ultraterrestre. Esto está en internet, ¿verdad? Métanse ustedes a la página oficial de Naciones Unidas y ahí buscan, ¿verdad? O si no, directamente se puede buscar el tratado, ¿verdad?, de las Naciones Unidas o tratado del espacio ultraterrestre de las Naciones Unidas. Y ahí tienen ustedes este documento. Son como 12 artículos, ¿verdad? Pero es importante tener conocimiento de esto. Entonces, compañeros, nos quedamos acá. Y si Dios lo permite, nos veremos hasta el día que viernes, ¿verdad? Yo diría que después de la Semana Santa. Sí, porque el viernes es de Dolores. Si hay, entonces no, pues, ¿verdad? Aquí vale más la huelga. Y es feriado oficial en la universidad. Feriado no, ¿verdad? Es descanso oficial en la universidad, la huelga de Dolores. Tienen razón. Cierto. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, ustedes se portan bien, por favor. Ay, qué aburrido el Lick. Gracias, Lick. Vaya, pues. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz fin de semana. Portémonos mal, mejor, Lick. De repente ahí a veces sale, ay sí, le digo yo, que Dios me lo bendiga, Lick. Feliz noche, muy buena la clase. Gracias. Muchas gracias, se cuidan.